¿Cómo funciona un detector de metales? ¿Cuáles son los factores claves que influyen en una correcta calibración? ¿Cuáles serían las frecuencias mínimas para darle seguimiento al correcto funcionamiento de un detector de metales? ¿Cuáles serían los patrones mínimos o cómo afecta la sensibilidad y la frecuencia en un detector de metales en función del tipo de producto que nosotros estamos trabajando en nuestra industria alimentaria? Estas son las dudas básicas con respecto al funcionamiento de un detector de metales en una industria alimentaria que en este episodio vamos a resolver. Hola a todos, soy Marife Montes y te agradezco que estés de nuevo conmigo en este episodio, ya el número 13 de mi podcast semanal sobre seguridad e inocuidad alimentaria, donde estarás viendo que en cada episodio estoy hablando sobre herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual de podcast o desde mi página web marifemontes.com, desde donde podrás descargarte los apuntes de cada episodio. Así que, comenzamos. Como ya te decía en la presentación de este episodio, quiero contarte todo lo que vamos a necesitar para saber cómo funciona un detector de metales y cuál sería el correcto uso y seguimiento y monitoreo que tenemos que hacer del detector de metales. Para ello es importante que conozcamos bien cuáles son los requisitos de un equipo, saber cómo funciona, porque de esta manera sabremos controlar, verificar y validar mucho mejor y planificar el mantenimiento o calibración con un nivel de detalle mucho más preciso. Un detector de metales en la industria alimentaria sirve, lógicamente, como su nombre indica, para detectar la presencia de metales. Lógicamente, el detectar un metal, un contaminante metálico en nuestro alimento, nos va a ayudar a poderlo eliminar de nuestra cadena de suministro. Normalmente actúa como punto crítico de control dentro de tu plan de APPCC, ya que es un peligro inminente, puede ser un peligro inminente, una contaminación metálica en nuestro alimento. Y lo que nosotros tenemos que procurar es que nuestro sistema productivo sea confiable para que todos los productos, cuando salen de nuestro diagrama de flujo, tengan garantía, tengan la seguridad y la confianza de que no va a tener, en este caso, contaminaciones metálicas. Los requisitos mínimos que debemos de tener en cuenta o las especificaciones mínimas que debemos de considerar a la hora de elegir un detector de metales van a ser muchas. Yo te voy a contar aquí algunas de ellas para que las tengamos presentes y así sepamos a la hora de qué detector de metales tenemos que comprar, pues que tengamos en cuenta cuáles serían estas mínimas características que deberíamos de pedirle. Por supuesto que tenga un sistema de rechazo automático o un sistema de rechazo visible. A esto me refiero a que a la hora de detectar cualquier contaminación metálica en nuestro producto, el equipo, el detector de metales, sea capaz de detectarlo y eliminarlo, pues bien a través de un brazo de rechazo, de un chorro de aire, de una trampilla de caída, pues nos elimine el producto que potencialmente piensa que está contaminado de un metal. A continuación de este sistema de rechazo, lógicamente vamos a necesitar un contenedor donde vayan cayendo estos rechazos. Aquí podrán caer tanto los rechazos positivos como los falsos positivos, que también es importante tenerlos en cuenta para luego evaluar un histórico de rechazo de nuestro detector de metales o incluso pues, ver un poco la tendencia a la hora de así determinar, que luego lo veremos más adelante, las sensibilidades y la calibración definitiva de nuestro detector de metales. Es importante también que tenga un dispositivo de advertencia, pues algo bien sonoro, bien visual. En el caso de que no tenga un sistema de rechazo, pues sí que tenga una alarma, de manera que el operario que se encuentra junto al detector de metales tenga la capacidad de saber que se ha producido una detección. En el caso de que tengamos un contenedor, deberíamos, o sería lo aconsejable, que tuviese un sistema de advertencia en el caso de que el contenedor se esté llenando de productos rechazados. Por supuesto, este contenedor tendría que tener un cierre no alterable, es decir, tiene que tener una forma de evitar que cualquier persona pueda coger productos que han sido rechazados. De igual manera, bueno, pues podríamos también pedirle a nuestro detector de metales que tenga fotocélulas que detecte cada artículo que va pasando. También puede resultarnos interesante para saber cuantificar el total de productos que ha pasado por nuestro detector de metales, aquellos que han salido sin detección, los falsos positivos y las detecciones reales, que incluso también nos vaya descontando las veces que hemos pasado nuestros patrones.
Tiene que tener también un sistema automático de seguridad de parada en la cinta. En el momento que detecte cualquier fallo en la configuración del detector, que no siga trabajando, que no siga la cinta andando pensando que está trabajando correctamente, sino que ya tenga un sistema automático de parada en caso de detectar cualquier fallo, pues de que el contenedor se nos ha llenado, de que hay una pérdida de presión, una pérdida de sensibilidad, de que cualquier fallo a la hora del rechazo. Bueno, estos serían algunas características básicas que deberías de chequear antes de hacer la compra de un detector de metal. Pero ahora vamos a ver realmente cuál sería su funcionamiento técnico, porque entendiendo bien cómo funciona un detector de metales, vamos a poder explicar el porqué de los patrones que estamos usando, de las frecuencias y demás. Es importante también saber ese funcionamiento técnico. Un detector de metales en la industria alimentaria funciona mediante un sistema de detección electromagnético que permite identificar la presencia de metales en nuestros productos cuando está pasando por el propio equipo. Estos sistemas, lógicamente, están diseñados para cuerpos metálicos de distintas naturalezas, pero solo cuerpos metálicos. Ya podríamos hablar de otro tipo de equipos, como puede ser un rayo X para otro tipo de contaminaciones. Pero aquí, fundamental y prioritario es saber que, lógicamente, es para detectar cuerpos metálicos. Como digo, el funcionamiento técnico de un equipo, ¿no? Vamos a ver un poco, digamos, las fases en las que trabaja un detector de metales para ir viendo cómo está trabajando internamente. En primer lugar, lo que hace es que se genera un campo electromagnético. Nosotros nuestro detector de metales lo vamos a diferenciar o lo tenemos compuesto por dos bobinas. Hay una bobina transmisora y luego dos bobinas receptoras. De manera que estas dos bobinas están alineadas, están enrolladas en un cabezal, en lo que sería el túnel por donde está pasando el producto alimentario, y la bobina transmisora lo que está haciendo es generar un campo magnético, electromagnético, alterno, con una alta frecuencia o con una frecuencia determinada. Genera este campo magnético y este campo, que es constante y en condiciones normales, es detectado por esas bobinas receptoras. Como digo, pues es en condiciones normales este campo magnético que estaría transmitiendo esa bobina transmisora es constante. Entonces, cuando lo está recibiendo la bobina receptora, no siente ningún desequilibrio, no hay ninguna señal desequilibrada porque no estaría pasando ningún metal. ¿Qué ocurre cuando hacemos pasar a través de este campo magnético un cuerpo, en este caso metálico? Porque se estaría creando un desequilibrio de este campo magnético. Las bobinas receptoras que están calibradas para recibir una señal determinada, en el momento que se desequilibra por la presencia de este metal, el equipo nos estaría dando una lectura y con ello saltaría ya lo que es la alarma. Ya detecta ese desequilibrio y salta la alarma de que, oye, aquí la onda electromagnética que se está transmitiendo y recibiendo en las bobinas receptoras ha perdido interferencia, ha perdido su velocidad constante y eso es debido a esta presencia del metal. Como digo, este contaminante metálico pasa por el túnel e interactúa con el campo magnético y altera la señal. Es verdad que depende un poco del tipo de metal, porque metales ferrosos que son con propiedades magnéticas altas, tienen una alta conductividad, van a ser mucho más fáciles de detectar porque tienen una alta conductividad, mientras que metales no ferrosos o de acero inoxidable, pues ya que tienen una baja conductividad, van disminuyendo la forma de alterar este campo magnético y con ello pues también es un poquito más difícil detectar una señal ante su presencia. Una vez que se detecta esta señal, nosotros ya nuestros equipos de detector de metales están preparados ya para actuar en consecuencia y ya generando esa alarma estaría rechazando el producto en función de las características de nuestro equipo, como hemos dicho, pues a través de ese brazo o de esa trampilla o simplemente con la parada automática de la banda de transporte por donde va pasando nuestro detector, se para y ya de esta manera en cadena pararíamos nuestro sistema productivo hasta retirar el producto que ha sido detectado, que ha alterado esa señal electromagnética y tendríamos que volver a resetear nuestro equipo, nuestra banda, para que continúe trabajando siempre y cuando hayamos retirado ese producto. Como vemos, una vez conociendo el funcionamiento técnico del detector de metales, vamos ahora a darle explicación a muchos de los comentarios que a partir de ahora pues te voy a comentar en este episodio, porque es importante que tengamos en cuenta a la hora de configurar nuestro detector de metales cuáles son los factores que realmente están
afectando a esta detección de metales. Y es que es verdad que son muchos los orígenes de los cuerpos metálicos que puedan entrar en contacto o que puedan contaminar nuestros productos y varios los factores que afectan a esa forma de alterar ese campo electromagnético. Uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y es lo más lógico, sería el propio metal. De ahí que previamente nosotros evaluemos el origen de estas posibles contaminaciones metálicas. Ya sabemos que, como hemos comentado, que contaminaciones ferrosas son mucho más fáciles de detectar que las no férricas, como puede ser un aluminio o un cobre o acero inoxidable. Evaluando cuáles serían las posibles contaminaciones, pues ahí ya que también nos ayuda a poder calibrar nuestro detector de metal en función de esos posibles contaminantes. Luego también la forma y el tamaño del cuerpo extraño metálico. Por supuesto que es lo más lógico saber que tamaños muy pequeñitos al detector de metales le va a costar mucho más trabajo detectarlo. En un tamaño pequeñito nos va a provocar una señal o una rotura de esa señal o una interferencia en la señal electromagnética mucho más leve que un cuerpo extraño de mayor tamaño. Por eso nosotros tenemos que llegar al tamaño mínimo que nuestro detector de metales sea capaz de detectar, que hablaremos a continuación, que sería lo que llamamos la sensibilidad. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de producto. Productos que tienen alta humedad o alto contenido en sal, ya el propio producto en sí está emitiendo una señal de interferencia al campo magnético, electromagnético. Es decir, ya tiene señal de producto propia que se llama y puede interferir con el campo magnético. De ahí que muchas veces estamos encontrando que para determinados productos o en determinadas características del producto o depende un poco de nuestro sistema productivo, pues habrá momentos en los que tengamos mucho más falsos positivos y esto puede ser debido a la propia interferencia del producto, a lo que se llama señal de producto. Pero también tenemos otras condiciones, como sería también condiciones de temperatura. Cambios bruscos de temperatura ambiental pueden afectar a la sensibilidad. Pensamos que no son parámetros que quizás en este caso no los tenemos tan en cuenta, pero es importante saber que cambios bruscos de condiciones ambientales pueden alterar la sensibilidad del detector y sobre todo en especial si el producto está en caliente, con lo cual deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de calibrar los equipos. Este tipo de variaciones a la hora de programar cuáles serían, digamos, los parámetros de nuestro equipo, pues también tener en cuenta estas variaciones de temperaturas ambientales. La velocidad de la línea de producción también es muy importante. También es un factor muy lógico que no siempre consideramos, porque es verdad que a mayores velocidades, más rápido tiene que trabajar nuestro equipo a la hora de detectar posibles contaminaciones metálicas. La sensibilidad del detector de metales, que en definitiva al final es un parámetro que afecta a todo lo que anteriormente hemos estado comentando, es uno de los factores principales que tenemos que considerar en nuestro detector de metales, porque la sensibilidad tenemos que ajustarla en función del cuerpo metálico más pequeño capaz de ser detectado. Un factor que tampoco se considera importante, que no se tiene tan en cuenta o que se desconoce son las interferencias electromagnéticas. Que tengamos cercano a nuestro detector de metales otro tipo de motores, tengamos teléfonos móviles, tenemos equipos de radiofrecuencia como puede ser un walkie o tengamos cableado, esto nos va a generar interferencias en ese campo magnético, con ello igual también mucho más falsos positivos o incluso la no detección de él porque estamos confundiendo al detector de metales, interactúa estos campos magnéticos, estas interferencias y provocaría pues la no detección de las contaminaciones reales, con lo cual este tipo de ahí lo importante que no usemos el detector de metales como mesa de trabajo, que suele ser un poco frecuente el que tengamos encima del propio detector de metales ya los patrones, las carpetas de los registros, bolígrafos, evita que el detector de metales tenga ruidos electromagnéticos a su alrededor para que pueda interferir negativamente en esa sensibilidad. Y ya, pues, para terminar, es muy importante también lo que sería el mantenimiento propio del equipo, la calibración del propio equipo, que se debe de ajustar al tipo de producto y a esas condiciones específicas concretas que tengamos en la línea. Y por último, también es muy importante la ubicación del metal en el producto. Si el metal está en el centro del producto, puede ser más difícil detectar, que sea detectado por el equipo, que si está en la superficie, ya que el detector
va a perder sensibilidad en el centro geométrico del arco, del túnel del detector de metales. Este punto es muy importante conocerlo porque tenemos que saber cuál es el punto más desfavorable a la hora luego también de calibrar nuestro equipo y de hacer las verificaciones continuas en nuestro turno de trabajo. Ubicar el patrón en el centro geométrico, que sería el punto más desfavorable. Bien, ya hemos hablado de los factores que afectan al correcto funcionamiento de un detector de metales y a la hora también de poderlo considerar a la hora de su calibración. Quiero hablarte de dos puntos muy importantes que forman parte de esa configuración del detector de metales. En primer lugar es la sensibilidad y luego la frecuencia. Vamos a ver un poco a qué me refiero con estos dos parámetros para entender también mucho mejor el cómo vamos a verificar nuestro detector de metales. Bien, la sensibilidad en un detector de metales es la capacidad del equipo para detectar partículas metálicas de menor tamaño. Es decir, en otras palabras, cuanto más sensible sea un detector de metales, más pequeño va a ser el fragmento de metal que va a podernos identificar. En términos sencillos sería el nivel de atención del detector. Cuanto más alta la sensibilidad, más detallado es ese escaneo que hace sobre nuestro producto y más pequeño va a ser el tamaño, la partícula que puede encontrarse en nuestro alimento y que va a ser detectado y que va a saltar esa alarma y que va a ser eliminado de nuestro diagrama de flujo. Ya sabiendo esto, vamos a ver cuáles serían los factores clave que afectan a esta sensibilidad. En primer lugar, y lo lógico sería el propio tamaño de la partícula. Nosotros cuando decimos que calibramos nuestro equipo a una determinada sensibilidad, estamos diciendo que está preparado para que nos detecte a unos milímetros concretos. Es decir, una sensibilidad de 1 milímetro para metales ferrosos significa que el equipo es capaz de detectar partículas de 1 milímetro o superior, pero no inferior, a la hora de pasar por nuestro túnel. También es importante el tipo de metal, que ya hemos dicho que debemos de considerar cuáles serían todos los focos posibles de contaminación metálica para así también saber cuáles serían los patrones que tenemos que disponer para luego hacer esa verificación. Ya hemos dicho que los metales ferrosos son muy fáciles de detectar. Ahí es verdad que podemos usar patrones mucho más pequeñitos, mientras que el material no ferroso inoxidable, que por su conductividad cuesta un poquito más de trabajo, es decir, el tamaño va a ser un poquito mayor para una misma detección, una misma probabilidad de detección, tenemos que tener patrones mayores. Pero también es importante tener la frecuencia de la operación. Aquí es lo que digo, este segundo parámetro, ¿no? Los detectores de metales van a trabajar a distintas frecuencias y está directamente relacionada la sensibilidad con esta frecuencia en la que está trabajando nuestro detector. Frecuencias bajas son más efectivas para metales férricos, mientras que frecuencias altas van a trabajar mucho mejor a la hora de detectar metales no férricos y acero inoxidable. Y un último aspecto que afecta a nuestra sensibilidad, pues que también lo hemos indicado anteriormente, sería las características propias del producto. Por eso es importante que hagamos previamente un estudio, un resumen, que evaluemos previamente cuáles son todos los tipos de productos que vamos a hacer pasar por nuestro detector de metales, porque productos, por ejemplo, con alta humedad o alto contenido en sal, pues van a interferir en ese campo electromagnético y nos pueden dar problemas a la hora de detectar, mientras que productos secos, en polvo, pues son mucho más sencillos de trabajar en un detector de metales. Con lo cual, este parámetro también es importante porque a veces nos enfocamos en utilizar un mismo detector de metales para una gran diversidad de productos, cuando, bueno, pues ahí si no lo estamos calibrando correctamente y no le estamos metiendo el programa adecuado en función del tipo de producto, pues no vamos a tener una garantía total. Bueno, es verdad que la garantía total nunca existe, la seguridad total nunca existe, pero bueno, sí que tenemos que acercarnos a esa tranquilidad de que nuestro producto contaminado está siendo detectado por el equipo. De igual manera que no podemos usar un mismo detector de metales para toda la gama de productos que nosotros estamos fabricando, a no ser que, bueno, tengamos la capacidad de poder calibrarlo para toda esta gama de productos. También es importante que tengamos en cuenta el propio tamaño y diseño del detector de metales. Un detector de metales con un arco muy grande, con un túnel de apertura muy grande, está perdiendo sensibilidad y para productos con un formato de trabajo pequeñito, pues no serían los adecuados. De igual manera, nosotros
Vamos a seleccionar detectores de metales que hay también de túnel, hay detectores de metales que van en línea, que son para productos a granel. En fin, nosotros tenemos que seleccionar siempre el tipo de detector de metales, el diseño del detector de metales adecuado al formato de trabajo que estamos trabajando. Bueno, ya te he dicho un poquito, ya sabemos lo que sería, digamos, la sensibilidad. Ahora déjame que te explique qué es la frecuencia y cómo afecta a la sensibilidad para que luego a la hora de que calibremos nuestro equipo ya tengamos en cuenta estos dos parámetros, cómo afectan a nuestro detector de metales. La frecuencia en un detector de metales es la velocidad a la que el equipo está emitiendo ondas electromagnéticas para que sean detectadas. Es decir, es la rapidez con la que la onda pasa de una bobina a otra. La relación entre frecuencia y sensibilidad es importante porque cuanto más alta sea una frecuencia, el detector va a ser más sensible para unos determinados productos que ya hemos dicho que serían los no férricos a frecuencias altas, los no férricos y el acero inoxidable, mientras que es verdad que para frecuencias más bajas nos ayudan para los férricos. Por eso, bueno, pues tenemos que usar frecuencia adaptada al tipo de posible contaminación que se nos dé el caso en nuestro diagrama de flujo para no perder en este caso sensibilidad. La frecuencia de un detector de metales, como te he dicho, que es la tasa de oscilación del campo electromagnético, se mide en hercios. En términos simples sería cuántas veces por segundo la onda del campo magnético está cambiando de dirección. Si decimos que un campo magnético tiene una tasa de oscilación de 50 hercios, quiere decir que esa onda cambia de dirección 50 veces. Esto ya como cultura general para que sepamos un poquito que es importante, ¿no? Cuando nos están dando un certificado de calibración de nuestro equipo, que tengamos la capacidad de poderlo interpretar correctamente. Pues ahí ya sabemos que cuando nos vengan esas frecuencias, que nos va a decir las calibraciones para las distintas frecuencias, pues ya vamos a saber, ¿no? Que si nos dicen que hay una, por ejemplo, como te he dicho, en una tasa de oscilación de 50 hercios, quiere decir que en un segundo esa onda electromagnética ha cambiado 50 veces de dirección de una bobina a otra. La frecuencia es verdad que es un factor crucial a la hora de determinar la sensibilidad porque distintos metales, distintos productos van a afectar a esta frecuencia. Hemos dicho frecuencias bajas, para recordarlo. Frecuencias bajas, mejor para metales ferrosos. Frecuencias altas, trabaja mejor para metales no férricos y de acero inoxidable. Pero también es verdad que ya cada vez más los detectores de metales que van modernizándose, que van avanzando tecnológicamente, pues están trabajando a frecuencias, lo que se llama o duales o multifrecuencias, para cubrir de esta manera la gama más amplia de posibles cuerpos metálicos que tengamos contaminantes en nuestras instalaciones y nos permite trabajar a distintas frecuencias a una misma sensibilidad. Con lo cual, bueno, vamos a volver en este caso, ya sabemos también lo que sería la frecuencia, vamos a volver a lo que sería la sensibilidad, el cómo ajustar la sensibilidad de un detector de metales, o dicho en otras palabras, cuál sería el tamaño mínimo de metal que nosotros vamos a programar nuestro equipo para que no lo detecte. Cuando se lleva a cabo la instalación de un detector de metales, es verdad que por regla general el propio fabricante o el instalador que te está suministrando este detector de metales te va a ayudar a calibrarlo en función a esa frecuencia y a esa sensibilidad. Ajustamos el tamaño mínimo de los patrones para toda la gama de tus productos, se meten los parámetros, digamos, se parametriza ya tu detector de metales, programa 1, programa 2, programa 3, y vamos teniendo pues ya una tabla de calibraciones de nuestro detector de metales y es verdad que, bueno, pues conociendo ya todos estos parámetros vamos a entender mucho mejor el porqué de estos programas y el porqué o toda la información que va a contener tu certificado de calibración. Por eso es importante saberlo de antemano, porque dependiendo de los tipos de productos, del tamaño de los paquetes, del formato de trabajo, de la velocidad de trabajo, todas estas características técnicas del propio equipo, pues vamos a usar unos patrones o otros en función de todos estos parámetros, como te digo. Ajustar la sensibilidad es un proceso clave para optimizar su desempeño y garantizar que el equipo nos detecta partículas metálicas suficientemente pequeñas sin generar esos falsos positivos. Tenemos que ajustar la sensibilidad cuidadosamente, considerando el tipo de producto, la línea, el tipo de contaminante, y te voy a explicar un poquito cómo se haría. Yo en este caso es verdad que lo que te aconsejo es que siempre estés junto con un experto en el detector de metales para poder parametrizar y ajustar estas sensibilidades y estas calibraciones del detector, porque bueno,
puede ser algo complejo en función del tipo de equipo que tengas en tus instalaciones. Pero es verdad que antes de realizar este ajuste es importante que se pueda definir previamente en lo que hemos dicho, toda esta gama de productos y todos los estándares de seguridad que nosotros necesitamos. Es verdad que no tenemos normativas o que la propia normativa o legislación alimentaria o las normas de seguridad alimentaria no nos dicen realmente, no nos exigen, no está regulado, no está legislado cuál es el tamaño mínimo o la sensibilidad mínima que tiene que tener nuestro detector de metales. Sí es verdad que tenemos, pues, bueno, por ejemplo, a través de la FDA, que hay una guía que nos dice qué tamaños mayores de 7 milímetros tienen que ser detectados, que son también, es verdad que son partículas que ya provocarían atragantamiento, pero es verdad que no está regulado. Nosotros tendríamos que ajustar el tamaño de estos patrones, la sensibilidad de nuestro equipo, al mínimo posible, que tengamos esa garantía de trabajo. Sí que es verdad que, bueno, pues yo veo por las industrias que visito que por regla general, bueno, pues podemos decir que estaría entre los 2, 3, 4 milímetros. En casos muy extremos, pues ya puedo encontrar que están trabajando a nivel de sensibilidades de patrones de 5 o 6 milímetros, pero no es lo habitual. Lo habitual es que cada vez ajustamos mucho más este tamaño mínimo de patrón. Tenemos que saber también, como hemos dicho, el tipo de producto, pues cuál sería la señal, que ya te lo he adelantado antes, cuál sería la propia señal del producto, cómo afecta el propio producto y cómo interfiere a la sensibilidad y cómo generaría esos falsos positivos. Entonces nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, trabajar con el equipo en vacío para que pueda detectar esos campos magnéticos que tiene a su alrededor que interfieren sobre el propio equipo. Una vez que lo tenemos en vacío, lo hacemos hacer pasar el producto asegurando que no tiene ninguna contaminación metálica para que conozca, el detector de metales conozca cuál es la señal del propio producto. Y luego ya lo haríamos pasar para ajustar esa sensibilidad con distintos patrones, iremos pasándolo, disminuyendo en cada pasada o cada tanda de pasada, iremos disminuyendo el tamaño de ese patrón hasta que ya veamos que efectivamente ese último tamaño ya no es detectado y no iríamos al tamaño superior. Esa sería la sensibilidad de nuestro equipo en función de todas estas interferencias que tiene junto con el producto y en nuestro ambiente, con lo cual esta sería la forma de ajustar la sensibilidad por cada tipo de producto y por cada situación en la que nos podamos encontrar. De esta manera, pues ya sabemos, para el producto X vamos a necesitar unos patrones que pueden ser 2 milímetros para el férrico y 2,5, por ejemplo, para el no férrico y para el inoxidable. Ya tenemos programado nuestro detector de metales a esa sensibilidad y a esa frecuencia para ese determinado producto, y ahora ya vendría una siguiente fase, una siguiente actuación, que sería: tenemos que asegurarnos que a lo largo del sistema productivo, que a lo largo de nuestro turno de trabajo, nuestro detector de metales está funcionando correctamente. Es aquí donde ya implantaremos las pruebas de funcionamiento, ya implantaremos lo que sería el monitoreo o el control ya con esos testigos, con esos patrones, que es lo que nos está dando la garantía de que realmente nuestro equipo, nuestro detector de metales, está trabajando correctamente y nos detecta nuestro patrón que hemos programado a un tamaño mínimo. Por regla general, ya te digo, tenemos 3 patrones, que sería el férrico, no férrico y el aluminio, el acero inoxidable. Luego, dentro del no férrico, pues si ya vemos que es más importante afinar un poquito más, pues podríamos tener el cobre, en fin, ya podríamos tener también dentro del acero inoxidable distintas aleaciones en función de los riesgos que tengamos de contaminación en nuestras instalaciones. Ya, como hemos dicho previamente, tenemos que evaluar todos estos parámetros para así ya determinar cuáles serían los patrones o la cantidad de patrones que vamos nosotros a disponer para verificar el correcto funcionamiento. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, por lo que sería el monitoreo, el control de testigos, es tan simple como en un determinado momento nosotros hacemos pasar el patrón junto con nuestro producto por el detector de metales. ¿Nos detecta el patrón? Perfecto, nos lo ha detectado, nos está dando a entender que el equipo está funcionando correctamente. En caso de que no lo detectase, es cuando ya ahí
salta la alarma, lógicamente, no la alarma del propio equipo, sino nos salta a nosotros la alarma de que ha habido un fallo de trabajo en nuestro detector de metales y ya actuaríamos según nuestro procedimiento de gestión de productos no conformes, pues bloqueando el producto, localizándolo, etcétera. Pero bueno, centrándonos en lo que sería cómo hacer este monitoreo con los patrones, tenemos que tener en cuenta dos detalles muy importantes. En primer lugar sería que el patrón lo tenemos que colocar en el punto más desfavorable junto con nuestro producto. Esto es importante, es decir, nosotros colocaremos el patrón en el centro geométrico del arco y siempre dentro del propio producto, no al lado, ni encima, ni siempre en el punto geométrico más desfavorable y dentro de nuestra matriz de productos. Si nosotros estamos haciendo pasar, pues, ¿qué te digo? Una bolsa de o una caja de cartón donde le hemos llenado con un producto que va a granel, pues abriremos esa caja, meteremos el patrón, la volvemos a cerrar y la hacemos pasar. En este caso, ¿yo qué te puedo aconsejar? Bueno, pues que tú prepares tu patrón previamente para que cuando lo tengas que pasar las siguientes veces, tú preparas tu producto con tu testigo dentro y ya lo identifiques y demás, y de esta manera pues tú siempre harás pasar ese producto para que las siguientes veces no tengas que estar haciendo controles destructivos sobre el propio producto, sino que ya lo tengas preparado. Y también es importante, te he dicho que eran dos detalles importantes. Uno es siempre hacer pasar el patrón con tu producto, que es como nosotros hemos calibrado el equipo, y el otro sería hacerlo pasar al mismo ritmo de trabajo, no parando la línea, no quitando productos de nuestro alrededor, como suele ser a veces muy habitual, que, bueno, pues que se para la línea, se para bueno, también te digo que depende un poco del tipo de detector de metales, pero por regla general nosotros lo que tenemos es que hacerlo pasar al mismo ritmo de trabajo, para que así, bueno, pues nuestro equipo esté trabajando, funcionando en las mismas condiciones. Los testigos deben lógicamente, todos estos patrones tienen que ser de un metal conocido, que estén verificados, que estén calibrados, que tengan su certificado. Normalmente pues encontramos en el mercado pues que encontramos patrones que pueden ser barras flexibles, rígidas, cubos, discos, tarjetas. Siempre, bueno, pues compraremos el patrón que se ajuste a nuestra necesidad también de dónde vamos a introducirlo o cómo vamos a utilizarlo. Y de una manera indirecta, o no tan indirecta, pero sí que es verdad que cuando estamos haciendo pasar el patrón, estaremos verificando simultáneamente que todo nuestro equipo trabaja correctamente, que ha parado la línea, que no ha expulsado el producto. Estaremos comprobando todos los sensores, todas las alarmas y toda la forma de trabajo mecánico del propio detector de metales. La frecuencia con la que haremos estos controles, pues también es verdad que van a afectar a la efectividad del propio equipo. De igual manera, tampoco tenemos una norma clara, no hay una legislación que nos diga, o dentro de las normas de seguridad alimentaria como BRC y FS tampoco nos dice que tengamos que hacer estas comprobaciones cada X minutos o cada X horas. Sí es verdad que nos va adelantando que hay unas pruebas mínimas que nosotros tenemos que hacer y que todo que sea superior a este número de pruebas mínimas, pues sí que es verdad que la planificaremos en función del riesgo, basado en el riesgo, como IFS le gusta mucho establecerlo, ¿no? Que determinemos la frecuencia basada en el riesgo. Y esto no es más que saber cuál es nuestro sistema de trazabilidad, qué capacidad productiva tenemos, ya que el objetivo es que podamos bloquear el producto que ha pasado por nuestro detector de metales desde un control a otro. De manera que si en este control nos damos cuenta que el detector estaba fallando y no ha sido capaz de detectar el patrón, tenemos que localizar todo el producto desde el último control que sí fue correcto. De manera que, bueno, pues es verdad que basado en este riesgo es muy importante que vaya de la mano con nuestro sistema de trazabilidad. Pero como digo, es verdad que las normas de seguridad alimentaria nos dicen unos controles mínimos. ¿Estos controles mínimos cuándo van a ser? Van a ser al menos al principio y al final de la producción o de los turnos de trabajo, a intervalos regulares según ese riesgo, cada vez que cambiamos lotes de producción, cada vez que tengamos que reajustar la máquina o que tengamos un tiempo de inactividad por alguna reparación. Estas serían las pruebas mínimas. Si entre una y otra hacemos pruebas intermedias debido a que nuestro sistema de trazabilidad no lo está pidiendo así, o el riesgo que yo quiero asumir
el bloqueo de productos que yo quiero asumir sea menor, es decir, que yo no tenga que estar bloqueando 15 palés, que yo de un control a otro, por ejemplo, puede ser decir, pues mira, yo hago un palé completo, hago mi control, que mi control ha sido no efectivo, es decir, no me ha detectado el patrón, ya sé que tan solo tengo que bloquear el último palé que ha sido desde el anterior control, con lo cual, bueno, pues ahí ya dependiendo un poco del riesgo que nosotros queramos asumir y la capacidad productiva que tengamos para identificar todo el producto que potencialmente se ha visto afectado por un fallo en nuestro detector de metales. Hay unas pruebas que se llaman pruebas de memoria que también se suelen hacer, no tan habitual, pero se aconsejan hacer. Estas pruebas de memoria, ¿qué significan? Es que, el objetivo de esta prueba es que desafiemos la eficacia del sistema de manera consecutiva para evaluar la capacidad de recuperación de nuestro detector de metales ante una contaminación masiva. Es decir, si tú estás teniendo una contaminación generalizada en el producto, que tu detector de metales sea capaz de recuperarse entre un rechazo y otro. De esta manera, pues nosotros hacemos pasar nuestros patrones de manera consecutiva para ver y evaluar la capacidad, por ejemplo, de tu brazo o de tu chorro de aire para que las interferencias de este campo magnético sean capaces de recuperarse hacia el próximo desequilibrio, ¿no? Con lo cual sería nuestra capacidad de ver cómo se recupera nuestro detector de metales. Ya digo que estas pruebas no suelen ser muy comunes, pero también se aconsejan. Y como ya te he dicho, la frecuencia de hacer estos controles la basaremos en el riesgo. Es por eso, bueno, que te voy aquí a exponer los factores que pueden afectar para que tú así puedas evaluar el riesgo en tu industria y puedas determinar la frecuencia. Un primer factor que puedes evaluar es el tipo de producto que estamos inspeccionando. Ya hemos dicho que productos húmedos o salados tienen una señal de producto que interfiere sobre el propio detector de metales, pues ahí nosotros quizá deberíamos de incrementar un poco esa frecuencia para garantizar la precisión, mientras que productos secos que son menos susceptibles de interferencia, pues tendríamos una tranquilidad un poco mayor, con lo cual podríamos alargar en el tiempo estos controles. También es verdad que otro punto serían las condiciones ambientales. Sí, que ya te he dicho antes, realmente si tenemos fluctuaciones de temperatura y humedad, hay cambios en las condiciones ambientales, puede afectar a esta estabilidad y a la sensibilidad del detector, con lo cual yo aquí te aconsejaría que también las puedas hacer más cortas en el tiempo las frecuencias con las que está haciendo el control, o incluso vibraciones o ruidos electromagnéticos que tengamos cercanos, porque no tengamos otro remedio que tenerlos cercanos, o de manera puntual estemos teniendo motores cerca de nuestro detector de metales, pues ahí en ese tiempo incrementaríamos estos controles. También es verdad que estos controles no tienen por qué ser siempre estables en el tiempo, que podemos variarlos en función de estas condiciones ambientales y incrementar o disminuir esa frecuencia. De igual manera, que ya te lo he adelantado, la velocidad de producción. Si estamos trabajando a altas velocidades, ahí yo te aconsejo que incrementes también el número de controles a lo largo de tu turno de trabajo. ¿Por qué? Porque estaríamos teniendo mayor cantidad de productos fabricados entre un control y otro, con lo cual cuanto más acotemos esta cantidad de productos mejor, y también por la garantía de que el equipo no sufre interferencias a las altas velocidades. Mientras que si estamos trabajando a una velocidad muy baja, pues no tiene sentido que cada media hora estemos haciendo un control cuando en esa media hora nos ha dado tiempo a trabajar muy poco producto. Con lo cual, ahí tú te ajustas también a esa velocidad. Otro punto que nos puede servir de ayuda sería el historial. Si por las características de nuestro sistema productivo, por las características de nuestro producto, estamos evaluando un historial, una tendencia en detecciones reales o en falsos positivos, también nos va a ayudar a determinar cada cuánto haremos un control. Si tenemos muchos falsos positivos es porque algo falla de todos los parámetros que hemos dicho anteriormente sobre nuestro detector, y ahí yo te aconsejo que incrementen el control. El que tengamos ausencia de detecciones por periodos prolongados no quiere decir que no tengamos detector de metales, sino que también te puede dar una idea de que
nuestro detector ha podido perder sensibilidad. Ya te digo que es importante, por eso es importante no solo registrar los controles que estamos haciendo, que es obligatorio por las normas de seguridad alimentaria registrar todos los controles que estamos haciendo, que están saliendo correctos, sino que también se registren los falsos positivos y las detecciones reales. Cuando se está detectando realmente un metal, esto me sirve para estudiar esta tendencia y este historial para así a periodos siguientes poder determinar cada cuánto vamos a hacer los controles. También es importante tener en cuenta a qué nivel de mantenimiento y estado de calibración se encuentra nuestro equipo para, bueno, pues también saber un poco si es un equipo muy antiguo, pues ya que puede estar obsoleto, es un equipo que ya no tiene la misma sensibilidad, pues puede darnos a entender que requiere de controles más exhaustivos. De ahí que, bueno, pues te lo enlazo con lo que sería el propio diseño y la tecnología que usa nuestro detector. También es verdad que en este caso cada vez más encontramos equipos tecnológicamente más avanzados en los que no tenemos que estar tan pendientes de ellos, son cada vez más automáticos y ellos mismos se autocalibran, ellos mismos se autorrevisan, con lo cual, bueno, que tengamos en cuenta también estos parámetros para determinar la frecuencia. En general, ya te digo que va a depender de todos estos factores para que nosotros podamos implantar frecuencias de control con un razonamiento, ¿vale? No evita el hacerlo de una manera estandarizada porque una empresa del sector te dijo que ellos lo hacían cada 2 horas y tú lo hagas así sin un razonamiento detrás. Las normas de seguridad alimentaria nos piden que evaluemos el nivel de riesgo que queremos asumir y de ahí determinar la frecuencia. Bueno, pues lo que se espera es que tú tengas en cuenta todos estos factores, los evalúes, los justifiques y puedas determinar, pues yo hago mi frecuencia cada 4 horas y estoy con total seguridad y garantía de que mi equipo está trabajando correctamente. Con lo cual, bueno, pues ahí que a partir de ahora, el que cuando te pregunten cada cuánto estás haciendo ese control en tu detector de metales, que puedas justificar esa periodicidad. Y ya por último, te quiero hablar también un poco, ya para terminar, cuáles serían las fuentes de contaminaciones metálicas. Porque teniendo en cuenta también de dónde puede surgir esa contaminación, vamos a determinar qué tipo de detector de metales vamos a necesitar e incluso dónde lo vamos a colocar. La contaminación nos puede venir de la propia materia prima. Es decir, dentro de la propia materia prima de nuestro proveedor ya puede venir con contaminaciones metálicas. De ahí que quizás la necesidad de colocar detectores de metales al inicio, si vemos que tenemos, imagínate por ejemplo, un producto, un trigo que está recibiendo a granel, donde pueden venir trocitos de alambre, donde pueden venir, pues ahí nosotros previamente a la entrada de nuestro sistema productivo nos puede resultar muy interesante colocar equipos de detección de metales, que puede ser un detector de metales, que puede ser un imán, una criba, puede ser más de un equipo, pero que en función de dónde venga el origen de la contaminación, también servirá para saber dónde colocar el detector de metales. Otro factor, otro foco, mejor dicho, de contaminación puede ser por objetos personales, botones, bolígrafos, joyas, monedas, llaves, horquillas de pelo, chinchetas, alfileres, clips que usemos para el papel. Todo esto al final, bueno, pues puede ser un foco de contaminación que debemos de evitarlo con unas buenas prácticas que implantemos y en caso de que por circunstancias pues fuese una contaminación, ahí que evaluaremos si puede ser detectada por nuestro equipo detector de metales y bueno, pues también para determinar, como digo, cuáles serían esas buenas prácticas. También nos puede venir a través de las operaciones de mantenimiento, por trocitos de herramientas, virutas metálicas, restos de soldadura, hilos de cobre, pues de reparaciones eléctricas, en fin, artículos diversos que nos pueden venir por una mala gestión en operaciones de limpieza y de mantenimiento, porque he dicho solo mantenimiento, pero no, también puede ser en operaciones de limpieza si estamos necesitando usar cepillo para arrastre o para lijar, en fin, que evaluemos también esa posibilidad. Y por último ya sería del propio ejercicio de nuestra actividad, del propio procesamiento que tengamos en la planta, si estamos usando trituradores, mezcladores, agitadores, del propio equipo, ¿no? Que se le suelte una arandela, que haya virutas de metal por roce
entre aspas, por ejemplo, pues ahí nosotros evaluaremos la posibilidad de que nos surjan estos posibles focos de contaminación, en primer lugar, para evitarlos con unas buenas prácticas que implantemos, y luego, pues si en alguna ocasión resulta a veces difícil de evitar, pues que tengamos la capacidad de detectarlo en nuestro equipo de detector de metales. Por eso digo que la identificación de estas posibles fuentes de contaminación es muy importante a la hora de elaborar este programa global de detección de metales, tanto por el tipo de metal, como digo, como la posición que tengamos del detector de metales a lo largo del diagrama de flujo. Ya sabemos que aquel que se encuentra ubicado para controlar productos envasados, donde a partir de esa fase ya no hay posibilidad de que se nos vaya a contaminar con más metales, a esa fase en sí la estaríamos llamando, por definición, punto crítico de control. No quita que tengamos otros detectores de metales previos que suelen ser colocados para mayor seguridad y también para garantizar una salud, por así decirlo, de nuestros propios equipos. Si nosotros estamos recibiendo una materia prima con riesgo de que venga contaminada con un metal y la vamos a pasar a un equipo triturador, pues lógicamente, primero que esa contaminación metálica la vamos a triturar y la vamos a esparcir por nuestro producto, pues también puede afectar negativamente a la máquina, que la podemos averiar. Con lo cual, bueno, pues de ahí la necesidad de disponer de más de un detector de metales a lo largo del diagrama de flujo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, yo creo que ya hemos hecho un repaso muy detallado y profundo alrededor de cómo funciona un detector de metales, de cuáles son todos los parámetros que afectan, cuáles serían las especificaciones y cuáles serían todos los controles que a mí me van a ayudar a tener la tranquilidad de que nuestro detector de metales está funcionando correctamente a la sensibilidad que nosotros le hemos programado. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, pues ya te digo, pues tengamos implantado un sistema de control de nuestro detector de metales coherente, y a partir de ahora pues lo hagamos con conocimiento de causa y entendiendo bien todas estas características. Ahora te toca a ti irte a tu instrucción técnica o a tu procedimiento de tu detector de metales, asegurarte que has planificado controles coherentes con todo lo que yo te he dicho. Lo que yo te he dicho está basado en mi experiencia y en lo que yo he ido estudiando en un detector de metales. Por supuesto, tú tienes que tener en cuenta cuáles serían las características de tu producto, de tu sistema productivo y las especificaciones técnicas de tu propio detector de metales. Y todo eso pues lo metas en tu propia costelera, evitar el copia y pega de una industria a otra, sino que tú tengas tu propia costelera donde, en función de todas estas especificaciones, tú puedas planificar un correcto control de tu detector de metales. Así que bueno, pues hasta aquí todo lo dicho. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta el final, si has llegado hasta este punto y quieres seguir aprendiendo mientras me apoyas la continuidad de este podcast, pues lo que te pido es que te hagas suscriptor de pago de mi podcast desde mi página web marifemontes.com, y donde te vas a poder descargar los apuntes de cada episodio, donde te condenso con gran nivel de detalle todo lo que vamos hablando en cada episodio. Así que espero que te haya gustado. Te invito y te pido que me dejes una reseña positiva para que, bueno, pueda yo llegar y mi alcance de este podcast llegue a muchos más escuchantes. Y sin más, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Saludos, chao.